honestidad intelectual. ¿Por qué? Porque es que yo no me puedo quedar únicamente con lo que me haya dicho otra persona. Es más, no se deben quedar únicamente con lo que estamos diciendo aquí en el programa. Hay que ir a profundizar. No puede uno tragar entero, hay que masticar lo que me están diciendo. Y aquí entonces ya se está tomando el tema desde el sentido común, se está tomando desde la Biblia, se puede entrar a revisar algo muy importante que a la gente se le olvida, y es que tratan de entender que la Iglesia Católica enseña lo que otro me dijo que enseña. No, vamos a la fuente. ¿Qué dice la Iglesia Católica? Pues si yo voy al manual oficial de doctrina que tiene la Iglesia Católica, que es el catecismo de la Iglesia Católica, pues ahí me doy cuenta lo que sí enseña la Iglesia Católica, no lo que otro me dijo, lo que el más allá me dijo, lo que incluso me lo puede haber dicho un sacerdote y puede estar diciendo lo contrario a lo que está puesto allí. Entonces, que el catecismo es palabra de Dios, lo están comparando con la Biblia. No, es que el catecismo nos lleva a las citas bíblicas para entender realmente el contexto de lo que se me está hablando. Entonces, ahí es donde vamos a poder comprender eso. Entonces, es como la primera invitación a que si la duda que de pronto pueden tener en este momento, sea usted que está viendo el programa o un familiar o un amigo, pues dele las primeras bases y que no se quede solamente con un pedacito de la historia, que vaya y profundice, y dentro de todo ese contexto inevitablemente se va a topar con una doctrina que se practica y que se tiene claridad de ella desde los primeros siglos, y el tema de las imágenes. Bueno, mi hermano, ¿cómo le contestamos hoy en día a los hermanitos que piensan que nosotros tenemos una idolatría con el tema de las imágenes? Sí, una anécdota muy interesante es que mi primer escrito de apologética fue sobre las imágenes. Y recuerdo que en ese momento a mí me buscaban los testigos de Jehová y a uno de ellos le presenté mi escrito y quedó sorprendido, o sea, le gustó el escrito sobre por qué los católicos tenemos imágenes, qué significa venerar y todo ello. Pero si una persona en estos momentos pregunta por qué los católicos adoran imágenes, bueno, en primer lugar, no adoramos imágenes, veneramos imágenes. Aunque esto puede ser un tema lingüístico, gramatical, pues vámonos a la parte de ahora, ¿no? Como se entiende. Y hay una distinción entre adorar y venerar, ¿no? En la teología católica adoramos solamente a Dios, veneramos a los santos y a los ángeles y a la Virgen María, claro está. A las imágenes le damos esa veneración respetuosa, pero no por lo que ellas son, es decir, no por el material, sino por lo que representan. Pongo un ejemplo. En las escuelas, en los colegios de las distintas ciudades, países, se hace, digamos, lo que es el saludo a la bandera, se canta el himno nacional, por lo menos aquí en Venezuela se hace mucho cuando uno está en el colegio, y allí uno hace un saludo dirigido ¿a quién? A la bandera, ¿no? O sea, uno está haciendo un saludo a la patria, al país, ¿no? A lo que representa, pero no al material. Es decir, no estamos saludando a la bandera porque, una bandera no nos va a responder. O sea, no estamos pensando eso. Es a lo que está representando. Con las imágenes es lo mismo. Con las imágenes, nuestro respeto, nuestra veneración va hacia lo que éstas representan. Y un ejemplo muy claro que se usa mucho es con una fotografía de un familiar. O por ejemplo, siempre menciono esto, ¿no? Si yo estoy, digamos, en un retiro, ¿verdad? Lejos de mi esposa, llevo su fotografía. Resulta que en un determinado momento la extraño, o sea, me da por extrañarla. ¿Quién tiene un problema si yo beso la foto? O sea, es un sentimiento que tengo, pero yo no quiero besar la foto, quiero besar a mi esposa. O sea, mi sentimiento, mi acción va dirigido hacia lo que representa esa foto, que es mi esposa, es hacia lo que yo quisiera. Es lo mismo con una imagen. Cuando una persona se arrodilla frente a una imagen, cuando una persona toca una imagen, la acción que la persona redirija a una imagen, en realidad no va al material, sino hacia lo que ésta representa. Ahora, hay que aclarar, ¿Dios permite las imágenes o las condena? Bueno, ya habíamos mencionado antes el texto de Éxodo 25:18, ¿no? Porque si vamos a la parte que dicen que Dios prohíbe las imágenes, ok, ¿en qué texto se basa? Éxodo 24, Salmo 115. O sea, esos textos sí me los sé porque de verdad, tanto que lo he explicado, lo he repetido, ya sé sí me los sé de memoria.
tantas veces que han cuestionado esto, pues digamos que es un caballito de batalla que pues siempre usan los hermanos separados. ¿Qué dice el texto de Éxodo 24? No te harás imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra. Si vamos al texto, dice no te hagas imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo. Pero si vamos al texto de Éxodo 25:18, se habla de que harás 2 querubines de oro macizo, una orden de Dios a Moisés. Entonces, ¿acaso Dios se contradice? Como pensó mi mamá, ¿no? En aquel momento. No, Dios no se contradice. Simplemente son contextos diferentes. ¿Por qué? ¿Qué pasa en Éxodo 24? Estamos ignorando el contexto histórico. ¿Cuál es el contexto histórico? Bueno, la mentalidad que tenían los judíos en ese momento era una mentalidad que venía del paganismo, del politeísmo, mejor dicho, del politeísmo que existía en Egipto, ¿no? Donde se adoraban diversos dioses. ¿Y estos dioses cómo eran representados? Bueno, como personas, como aves, como caimanes. O sea, si uno lee la mitología egipcia, uno se va a dar cuenta de diferentes formas que representaban a sus dioses los egipcios. Porque Dios les dice en Éxodo 24, en el mandamiento, no te harás imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra, en las aguas debajo de la tierra. Por eso mismo, porque está prohibiendo esas representaciones, esos ídolos, esos falsos dioses que ya los judíos conocían por haber estado dentro de esa cultura egipcia. O sea, esta advertencia, según el contexto histórico, parte de allí. No está negando que se haga cualquier imagen de lo que está arriba en el cielo, ni de lo que está abajo en la tierra. ¿Por qué? Porque en el mismo Éxodo 25:18 vemos que Dios manda a hacer imágenes de querubines. ¿Qué son querubines? Son ángeles. ¿Y los ángeles están en dónde? En el cielo. Entonces, Dios no se está contradiciendo, simplemente no estamos entendiendo el contexto histórico de Éxodo 24 y el contexto histórico de Éxodo 25:18. Ahora, muchos dicen, pero ¿por qué ustedes hacen imágenes si Dios, ok, Dios le mandó a hacer imágenes a Moisés, pero a ustedes ¿quién le mandó a hacer imágenes? O sea, esa pregunta es como absurda, es como si tú dijeras, pero ¿quién te mandó a ti a tener una imagen de tu esposa, una imagen de tu familiar? ¿Acaso Dios te ordenó eso? No, en ningún momento. Es algo que nace de tu propia iniciativa, pero es que Dios no está prohibiendo hacerla. Lo que Dios prohíbe es adorarla. Porque si vemos también el texto de Éxodo 24:5, dice, no las adorarás. Muchos se quedan y no te postrarás, pero ya va, lee completo. No te postrarás, no las adorarás. O sea, el contexto hay que verlo, porque como dicen, un texto sin contexto es solo un pretexto. Ahora, pues dice, pero ¿por qué tienen imágenes en los templos? O sea, parece que no han leído el texto de Reyes, ¿no? Primera de Reyes 6, cuando Salomón construye el templo. Si leemos el texto de Primera de Reyes 6, 7 y 8, o sea, los capítulos 6, 7 y 8, ahí vemos claramente cómo el templo estaba repleto de imágenes. Y lo más interesante es que si leemos el capítulo 8, no recuerdo ahora el versículo, pero en el capítulo 8 se habla de que Dios le gustó. O sea, Dios manifestó su gloria dentro del templo lleno de imágenes. No pensó que estaba mal, que era idolatría. Otro texto que usan, que la serpiente de bronce, que Dios la destruyó porque la estaban adorando. Ahí también se pasa por alto el contexto, ¿no? Ciertamente la serpiente de bronce, que bueno, Dios mandó a hacer en Números 21:8, fue destruida después por el rey Ezequías. ¿Pero por qué fue destruida? Si vamos al contexto, ciertamente la estaban idolatrando. Muchos se quedan en la parte, le prendían incienso. Entonces muchos dicen, ven, los católicos le prenden incienso a las imágenes, por eso es que están adorando. No. Si vamos al contexto, se habla de que el texto bíblico en su contexto habla de que la serpiente la habían puesto en los lugares altos. ¿Y qué estaba en los lugares altos? Estaban los falsos dioses. ¿Qué hicieron con la imagen? La pusieron en el mismo lugar donde estaban los falsos dioses. Y allí la razón por qué el rey destruyó esa imagen, porque ya la estaban considerando un ídolo más. Ya había acabado su propósito. Y esto es algo que también les recuerdo mucho a los católicos. Una imagen se puede convertir en un ídolo. Ya eso depende de la persona. ¿Cómo se puede convertir en un ídolo? Cuando vamos al templo y antes de ir al Santísimo Sacramento, vamos primero con la imagen. Vamos primero con una imagen de X santo. Allí tú la estás convirtiendo en un ídolo porque le estás dando el primer lugar a esa imagen que a Dios. Porque el católico debe tener claro que lo primero para nosotros cuando entramos al templo es ver al Señor en el Santísimo Sacramento.
Totalmente de acuerdo, mi hermano. Es más, yo creo que los culpables de que en el protestantismo se piense que hay una idolatría con las imágenes somos nosotros mismos. ¿Por qué? Por lo mismo que ¿cierto? acabas de decir, hermano, es que uno muchas veces entra a un templo y la falta de conocimiento, Dios mismo lo dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, Pues, precisamente por esa falta de formación del católico, vemos que aquí está el Santísimo y aquí al lado hay una imagen de Jesús. La persona llega a la imagen de Jesús sin darse cuenta que es que ahí tiene a Jesús real, completico, presente, pero como no sabe eso, como no se forma en eso, entonces va y se arrodilla ante la cruz, ante solamente la imagen y adora. Entonces comienza entonces a hacer un acto de adoración. Obviamente pues el arrodillarse no es que signifique adorar, sino que como lo dice obviamente el Nuevo Testamento, la adoración obviamente viene desde adentro, entonces nadie puede ¿cierto? juzgar si está adorando o no está adorando, ¿cierto? Ya eso es obviamente entre la persona y Dios, pero hay muchas personas que sí, el sentimiento que tienen frente a la imagen es de adoración, sabiendo que a quien tendrían que estar adorando realmente es a Jesucristo, presente en Sí. la Eucaristía, presente en el sagrario. Entonces, al desconocer eso, ahí es donde comienza a tergiversarse lo que realmente sí enseña la Iglesia Católica, que era lo que decíamos ahora con el catecismo. La Iglesia Católica en el catecismo lo explica de una forma contundente, pero si el católico muchas veces ni siquiera se ha leído el catecismo, entonces no conoce su propia doctrina y no conoce, si el mismo católico no sabe qué enseña la iglesia en la que está, la iglesia a la que pertenece, pues mucho menos lo va a tener que saber el protestante y cuando llega a cuestionarlo, por eso es que se llevan una mala imagen de lo que realmente sí enseña la iglesia y se quedan es con lo que ven de este católico mal formado. Entonces yo creo que en esa cuestión de las imágenes muchas veces la culpa es nuestra. Sí, sí, ciertamente. Y de hecho la iglesia lo ha reconocido. La iglesia ha hablado contra esos abusos que se han cometido por parte de miembros de la iglesia cuando le dan más importancia a una imagen, a una festividad religiosa que al mismo Santísimo Sacramento. Es que hay que aclarar, o sea, caemos en idolatría cuando le damos el primer lugar a otro que no sea Dios. O sea, eso es idolatría. Eso es convertir en ídolo a alguien o a algo. Sencillamente. O sea, no podemos negar eso. Pero otra cosa que hay que aclarar también es que no porque existan católicos idólatras quiere decir que ya la Iglesia Católica sea idólatra o deje de ser la Iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque vemos que el pueblo de Israel cayó en idolatría y no por eso Dios dijo, no, ustedes ya no van a ser el pueblo de, ya no van a ser mi pueblo. No, la promesa de Dios siempre va a continuar. Y la promesa de Cristo a San Pedro y para la iglesia va a estar hasta el fin de los tiempos. La iglesia de Cristo siempre va a ser la iglesia católica, así hayan católicos que, bueno, cometan locuras, como estábamos diciendo, que hasta niegan el infierno, pero la iglesia católica siempre va a permanecer. Totalmente de acuerdo, mi hermano. Así es.